Buenos días y antes que nada un agradecimiento por la invitación. La verdad que tanto los tratamientos y específicamente el diagnóstico genético preimplantación siempre es un tema que da para discusión y para dilemas éticos. Así que yo lo que voy a hacer en un primer momento es describir cuáles son los tratamientos que hacemos y después meterme en qué es un embrión, que en realidad es el kit de lo que genera todos los dilemas éticos que hay alrededor de los tratamientos que hacemos. En realidad, el primer embarazo logrado por fertilización in vitro es de 1976, no es muy conocido porque en realidad fue un embarazo ectópico. El que es conocido por todo el mundo es el de Louis Brown, que fue en 1978 y que fue el hito que cambió lo que son los tratamientos de fertilidad en general. A partir de ahí, el tratamiento de fertilización in vitro se transformó en un tratamiento habitual y utilizado en todo el mundo. Y posteriormente se desarrolló el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de un espermatozoide, se desarrolló la criopreservación y en los últimos años la vitrificación, que es una nueva manera de criopreservar embriones que afecta muchísimo menos la viabilidad embrionaria de lo que afectaba la criopreservación lenta, y también se desarrolló el diagnóstico genético preimplantación. Para realizar una fertilización in vitro, el primer paso es hiperestimular a la paciente para que genere varios óvulos y no uno solo como ocurre espontáneamente. Y luego se obtienen esos óvulos mediante una punción que se realiza bajo control ecográfico, se punzan los folículos y con el líquido folicular se obtienen los óvulos que van al laboratorio. Y es por eso que se llama fertilización in vitro, porque se da en el laboratorio. Y existen dos alternativas de lograr la fertilización de esos óvulos. Una alternativa es por fertilización in vitro convencional, que se deja que haya una selección natural de cuál es el espermatozoide que penetra el ovocito. Y para los casos de factor masculino severo se utiliza el ICSI, que esto es cuando el biólogo elige un espermatozoide y lo inyecta dentro de cada ovocito. En realidad me interesa que vean las fotos para entender de qué hablamos cuando hablamos de un ovocito pronucleado, o de un preembrión, o de un blastocisto, o de una mórula. Y en esta foto ven cómo es en día 1 el ovocito fertilizado cuando se da la singamia. Esto es la combinación del material genético de la mujer y del hombre, y esto se evidencia por la presencia de 2 pronúcleos al primer día de ocurrir la fertilización. Al segundo día el preembrión pasa a tener entre 2 y 4 células y al tercer día entre 6 y 8 células. Estas células son las famosas células madre embrionarias. Acá en la siguiente vemos más fotos, digamos con mayor aumento de cómo es el ovocito, cómo es el procedimiento del ICSI, más claro cómo se ven los 2 pronúcleos, el embrión en día 2 y el embrión en día 3. Desde día 2 hasta día 5 o día 6 se puede hacer la transferencia embrionaria que se realiza bajo control ecográfico. Habitualmente nosotros transferimos 2 embriones. Hace un tiempo éramos de transferir un número mayor y cada vez la tendencia es a transferir la menor cantidad posible de embriones para evitar la principal complicación de la fertilización in vitro, que es el embarazo múltiple. Esta transferencia, como dije antes, se puede hacer entre día 2 y día 5. Independientemente de eso, en el día 4 así se ve un preembrión. Esto es el estadio de mórula. Y en la siguiente vemos cómo es un blastocisto rodeado por su zona pelúcida, que posteriormente, en la siguiente, vemos cómo se genera como una ventana en esa zona pelúcida espontáneamente. Esto se llama assisted hatching y el embrión empieza a extruirse para lograr la implantación. La siguiente. Acá vemos cómo se está extruyendo de la zona pelúcida que se ve alrededor de la zona superior del embrión. Y posteriormente se da la implantación. Hasta acá describí cómo es un procedimiento de fertilización in vitro de ICSI. Yo aclaré que transferimos habitualmente 2 embriones. Los embriones que no se transfieren y que son de buena calidad se vitrifican o se criopreservan para que si la paciente no se queda embarazada tenga una mayor chance de embarazo, y si se queda embarazada, para cuando busque su segundo embarazo pueda recurrir a esos preembriones que están vitrificados.
Con respecto al diagnóstico genético preimplantación, los objetivos de esta técnica es fundamentalmente prevenir la transmisión de anomalías cromosómicas o de enfermedades génicas a la descendencia en parejas que tengan riesgo, y se propuso en realidad también que podría llegar a mejorar los resultados de tratamiento de fertilidad de alta complejidad, que este es un tema que está bastante discutido y es tema de discusión en todos los congresos de medicina reproductiva. Pero bueno, cuando nosotros estamos ante una pareja que tiene una anomalía genética conocida y quiere prevenir su transmisión, tiene distintas opciones. Una opción es no tener hijos, no tener descendencia. Otra opción es recurrir a la adopción o a la donación de gametas. Otra opción que no es legal en la Argentina es el diagnóstico prenatal y la finalización del embarazo. Y otra alternativa que tiene es recurrir al diagnóstico genético preimplantación. Para esto necesita que el defecto génico que presenta la pareja sea definido y que haya un test confiable y disponible. ¿Cuáles son las indicaciones que fueron descriptas para diagnóstico genético preimplantación? Una enfermedad génica conocida y transmisible, o sea, una pareja o que haya tenido un hijo enfermo o que sepa que son portadores de una enfermedad génica transmisible a la descendencia. Cuando alguno de los dos integrantes de la pareja tiene una traslocación, o sea, tiene un pedacito de un cromosoma en otro o tiene dos cromosomas pegados, y esto aumenta muchísimo el riesgo de aborto y también el riesgo de recién nacidos con polimalformaciones. Otra indicación es el cariotipo alterado en alguno de los dos integrantes de la pareja, edad reproductiva avanzada y necesidad de realizar un tratamiento de fertilización in vitro está con signo de interrogación. Tanto esa indicación como aborto recurrente, como falla recurrente de fertilización in vitro están con signo de interrogación porque es lo que se discute en todos los congresos si mejora o no mejora los resultados de los tratamientos de fertilidad, porque se sabe que en estas parejas hay un aumento en la incidencia de anomalías cromosómicas en los embriones que generan en comparación con las demás parejas que recurren a estos tratamientos. La otra indicación descripta es la descendencia previa con aneuploidías. Y otra indicación, que también es una indicación que generó bastante debate ético, es la determinación de HLA para donación para un hermano enfermo. Pero bueno, los pasos que se utilizan para el diagnóstico genético preimplantación son los mismos pasos que para la fertilización in vitro. Una vez logrados los embriones se realiza la biopsia embrionaria, se le extrae una célula o varias células según si la biopsia se realiza en día 3 o en día 5, y sobre esas células que son originadas de las mismas células del resto del embrión se diagnostica o anomalías cromosómicas o anomalías génicas, puede ser por FISH, por PCR, por CGH o por SNPs. Y lo que se hace es diagnosticar cuáles son los preembriones libres de enfermedad para transferirlos al útero. Acá tenemos diagramado cómo sería una biopsia en día 3, que se extrae una de esas 6 a 8 células que tiene el embrión, se le aplica una técnica para hacer un diagnóstico o para determinar el estatus cromosómico o génico y se transfieren los preembriones sanos. Entonces, en realidad para diagnóstico cromosómico, nuevamente está graficado, si extraigo una célula y le aplico una técnica que me permita hacer un diagnóstico cromosómico, yo esta técnica la voy a poder utilizar para anomalías cromosómicas, sean numéricas o estructurales, y también para determinación de sexo para anomalías ligadas al sexo, porque este tipo de enfermedades, como por ejemplo la hemofilia, sabemos que la padecen los individuos de sexo masculino, entonces se pueden seleccionar embriones de sexo femenino que sean libres de enfermedad para transferirlos. También existe la posibilidad de aplicar sobre esa célula biopsiada la técnica de PCR para hacer un diagnóstico génico y transferir los preembriones libres de enfermedad. Y esto se utiliza tanto para defectos de gen único como para compatibilidad por HLA. En relación a compatibilidad de HLA, aquí también tenemos cuáles son las opciones que tiene una pareja que tiene un hijo enfermo con riesgo de vida para lograr un trasplante, por ejemplo, de médula ósea. Las opciones que tiene es la donación de un familiar, la donación a través de bancos de médula ósea, o si el objetivo que tiene esa pareja, porque no consiguen una muestra compatible ni en familiares ni en bancos de médula ósea, es tener un hijo que sea HLA compatible con el hijo enfermo. En forma natural,
Si, por ejemplo, hablamos de talasemia o de enfermedades autosómicas recesivas, que la mayoría de estas enfermedades génicas que requieren un trasplante de médula ósea son enfermedades autosómicas recesivas, la pareja tendría naturalmente un 25% de riesgo de tener otro hijo enfermo y tendrían un 18% de posibilidades de tener un hijo sano que sea HLA compatible con el hijo enfermo. Entonces existe la posibilidad de recurrir al diagnóstico genético preimplantación para diagnosticar tanto la enfermedad como la compatibilidad del HLA. En realidad, el primer reporte en relación a este tipo de tratamiento con el fin de lograr compatibilidad por HLA data del año 2001, que fue por una anemia de Fanconi, pero el primer caso, el primer caso que en realidad llega al conocimiento público es el caso Whitaker, que ocurrió en el año 2003 y que fue el primer caso de PGD para selección de preembriones por compatibilidad de HLA que llega al conocimiento público. En realidad ya había un caso previo. Y generó bastante debate en la legislación. Esta pareja tenía un hijo de nombre Charlie que tenía la anemia de Diamond Black Fan, que es una enfermedad que presenta una sobrevida estimada de 30 años y para llegar a esos 30 años la persona tiene que hacerse transfusiones cada 3 semanas. Solicitaron autorización a las autoridades del Reino Unido para realizar el PGD por HLA en la siguiente y tuvieron una negativa porque cuestionaron las consecuencias de la biopsia embrionaria. Esto fue en el año 2003, cuando el PGD no era una práctica tan habitual, o por lo menos no había una estadística que informara que la biopsia embrionaria bien realizada no afectaba la viabilidad embrionaria. Cuestionaron las consecuencias psicológicas y determinaron que solamente podían hacer el PGD para el riesgo de enfermedad del embrión nacido. Con lo cual esta pareja decidió viajar a Chicago y realizar el tratamiento en Chicago, en el cual generaron 9 embriones, de los cuales 3 eran compatibles y transfirieron 2, y nació el hermano de Charlie, Jamie, a mediados del 2003, que le donó su sangre de cordón al hermano. Desde el punto de vista científico y tecnológico primaron los aplausos. Desde el punto de vista ético generó una discusión muy dividida, pero llevó a que en Inglaterra a partir del 2004 se flexibilizaran las leyes y permitieran el PGD para compatibilidad de HLA.